Punto por punto. Es un gusto conversar con el abogado José Luis Uriostegui Salgado, de aquí de Cuernavaca, Morelos. Licenciado, muchas gracias. Andrés Lagunas, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hay varios temas que queremos abordar, pero es inevitable empezar con lo que está ocurriendo con el Auditorio Teopanzolco. Habemos nativos de Cuernavaca que decimos, bueno, es un patrimonio municipal que desde mi punto de vista, ilegalmente, o no sé cómo llamarlo, el gobierno de Jorge Morales Barut le entrega al gobierno estatal. Sí, mira, yo creo que hubo en un momento una buena relación y apuntaba para que se fortaleciera y se generó un proyecto de inversión para modernizar el Auditorio Teopanzolco, que tú te acuerdas, era un galerón donde había espacio para colocar sillas, no había mobiliario más que las paredes y el techo, construido hacía ya más de 20 años. En el 87, exactamente. Sí, 30 años. Entonces, esto ameritaba una inversión importante y el gobierno municipal no se dio a la tarea de conseguir los recursos de manera directa. Entonces, se hacen gestiones para bajar recursos, viene el presidente de la República, bueno, en su momento candidato, se le hace el planteamiento y se compromete a aportar esos recursos para hacer la modernización del auditorio. Y la figura jurídica que se manejó para que estos recursos se aplicaran fue un fideicomiso. Los recursos federales también tenían que recibir participación estatal, se mezclan y de ahí surge un convenio para que el gobierno del estado, una vez terminada la obra, se quede administrándola por 10 años y le quitan el patrimonio a Cuernavaca. Y yo digo es un patrimonio porque finalmente es en una gestión del 85-88, cuando se inicia la construcción con participación de ciudadanos, el presidente municipal Juan Salgado Brito, el ingeniero Juan Duvernar, el ingeniero Raúl Estrada, que es el que dona el predio. Dona el terreno. Y hoy que vemos un centro cultural, a muchos les gusta, a otros no, pero finalmente el punto es la polémica. Cuando se viene esta semana para uso partidista, para un evento del PRD y del PAN, es ahí donde dice, bueno, está ocurriendo ahí algo pues fuera de lo común. Sí, lo que tendría que ser un patrimonio de Cuernavaca, no solo del municipio, sino de la gente de Cuernavaca, y por qué no decirlo, también de otros municipios, para esparcimiento, para cultura, para tener eventos de interés, se toma por el gobierno del estado como un patrimonio personal y se aplica en lo que al Ejecutivo le interesa y se desnaturaliza el fin para el cual fue construido. Eso es lo grave del asunto. Y yo aquí lo que veo más delicado es cómo patrimonio municipal, que no es del presidente municipal en turno, no, es de la ciudad, cómo se va perdiendo. No sé si tú tengas alguna revisión de cómo se va perdiendo el patrimonio municipal y cómo se tendría que ir recuperando. Sí, mira, lo primero es abandono. Se van abandonando ciertas funciones, se omite rescatar los espacios, se deja que otro los ocupe y ya que el otro los ocupa, se firma un convenio y se lo ceden, como sucedió con la Plaza de Armas. Bueno, es otra situación. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer para recuperarlos? Pues todo convenio, que es un pacto de voluntades, se puede modificar. Y si una de las partes no está de acuerdo, hay que ir a tribunales a resolverlo. Finalmente, la inversión se hace con recursos del pueblo a través del gobierno federal, estatal o municipal y debe cumplirse el fin para el cual están destinados. Si hablamos de un auditorio para cultura de Cuernavaca, tenemos que hacer que se cumpla ese fin, que se hagan eventos, que se aproveche al máximo la inversión, que no fue de un peso, y que la gente tenga acceso libre a este espacio porque ya se gastó en él y porque puede ser muy útil a cada uno de nosotros. Abogado José Luis Uriostegui, pues muchas gracias por responder esas preguntas sobre el tema del Auditorio Teopanzolco, el caso del Paso Express. Políticamente mucho ruido, pero en términos de sanciones a los presuntos responsables, solamente vemos hasta el momento un sancionado que es el destituido delegado de SCT, José Luis Alarcón Ezeta.
Sí, también es un tema, fíjate, aquí vamos en sentido contrario. En el auditorio, el gobernador dice es mío. Así. En el socavón dice es problema de Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones. Cuando ahí debería haber una responsabilidad compartida, porque tanto Protección Civil del Estado como del municipio tenían que haber levantado la voz y frenado la obra o impedido su uso para que se construyeran las obras que ameritaba para evitar los riesgos que después se presentaron. El secretario de Comunicaciones ha dicho, no me voy a ir porque estoy en medio de una tormenta y tengo que resolverla. No asume responsabilidad, la delega al gobernador, la delega a las empresas que construyeron, y el gobernador va y dice, yo le dije al propio presidente de la República que esto estaba mal hecho. Así es, bueno, esa denuncia en contra del presidente Enrique Peña Nieto fue lo más nuevo esta semana, como la presunta unión, la coordinación estrecha entre el gobierno federal emanado del PRI y el gobierno del PRD estatal, parece que se rompe. Están en una confrontación para evitar ser castigados y cargar con culpas. Y esto, pues en un país de leyes no debería ser. Es más, ellos no tendrían por qué estarse autoexculpando. Tendrían que ser instituciones sólidas las que en este momento ya deberían tener una investigación muy adelantada y con probables indiciados de responsabilidad administrativa, penal o civil. Bueno, eso todavía no pasa en México, se están construyendo, quizás en unos 10, 20 o 30 años podemos hablar en ese tono. El Código Electoral, la reforma política, la reforma constitucional al 58 que finalmente se cae, había quienes querían subir a mínimo 12 años la residencia para que una persona no nacida en Morelos pueda ser candidato a gobernador, se queda la norma federal que es de 5 años. Y bueno, pues ahí la pregunta es, ¿por qué el Congreso aprueba cosas que sabe que se van a caer o de plano los abogados del Congreso no tienen ese oficio? La supremacía de la Constitución Federal es conocida por todos, pero también conocemos el interés y apetito personal de algunos por frenarle la carrera política a otros. La reforma, la reforma se hizo pensando en cerrarle el paso a Cuauhtémoc Blanco, es obvio. Y este era un tema ya superado. Nuestra Constitución contemplaba hace más de 10 años que solo podían ser gobernador del Estado los nacidos aquí o hijos de morelenses, derecho de suelo o derecho de sangre. Después que vino la supremacía constitucional, dice, son 5 años de residencia, porque así lo marca el artículo 116, y Morelos tuvo que ajustar ese lapso de residencia para quienes aspiran a ser gobernador. Así que una contrarreforma para poner 12 años era impensable que pasara. Lo que tú dices es cierto, es ilógico que teniendo abogados que conocen de la ley, permitan que los diputados tomen decisiones que lleguen a ese extremo. Y cuando tan evidentemente se les va a caer. Pero bueno, está también el tema de subir a 5% el porcentaje para que ingresaran los diputados plurinominales, es decir, pues con 3% podían mantener el registro de los partidos, pero no podrían tener diputados, también se cayó, se mantiene en 3%. Entre otros aspectos, no sé qué puedes destacar tú como especialista jurídico, como ciudadano morelense, de la reforma que se hizo, las que se cayeron y las que pudieran servir, como son la redistritación, que todavía yo la pongo entre comillas, todavía falta que de verdad se consolide esa reforma, sí. Y disminución de regidores. A mí lo que sí me gustó de la reforma fue la disminución de los regidores, para mí es algo muy urgente desde hace mucho. Claro, esa parte y la reforma que no se tocó fue que los candidatos independientes puedan tener una planilla con regidores. Así es. Ya no nada más llega presidente y síndico en caso de que la gente vote por ellos, sino que llegan con gente también candidatos ciudadanos en la planilla. Así es. Y lo que tú decías que me parece importante destacar, en el Congreso se trató de que la reforma fortaleciera a los partidos grandes e hiciera a un lado a los partidos pequeños. Si no tienen 5% de
votación, no tienes diputado y entonces no hay presencia ni voz en el Congreso. Pero eso se cayó. Se cayó afortunadamente porque afecta a la representación de la ciudadanía minoritariamente. Oye, pero déjame rezar un poquito más a lo que decías, porque es bien interesante el tema. No se ha difundido mucho el tema de las candidaturas ciudadanas con acompañamiento ya, es decir, con planilla, lo que no ocurría antes. ¿Sí quedó? Sí, ¿Eso sí quedó ya? Eso no fue impugnado. No, lo que se impugnó ya es lo que la Corte resolvió. La parte que no fue combatida se convalidaba de manera natural. Y el caso de la planilla con presidente, síndico y regidores independiente está consolidada. Bueno, ese sí es un avance, debo decirlo. Yo espero también que en el tema del número de regidores sí se disminuya, porque, vamos a decirlo, los regidores eran una figura de gestión, que hace años acompañaban al presidente municipal, no usaban tantos recursos públicos, ni mucho menos aspiraban a nóminas tan pesadas, y hoy un regidor prácticamente cuesta lo mismo al Estado que un diputado, prácticamente. Entonces, eso sí se tenía que acabar, porque también parte de los males económicos de los municipios son su pesada burocracia. Sí, los cabildos se integran por el número de personas que se supone representan a toda la población. De ahí el número. Cuernavaca tenía 15 y otros municipios tenían solo 3. Entonces hay una disparidad en la representación. Pero como órgano colegiado, sus actividades están muy restringidas. Aprobar el presupuesto, las cuentas públicas, la designación de ciertos servidores públicos y básicamente no tienen mayor injerencia. Quienes son ejecutivos son los secretarios. Los funcionarios. Ahí habría que pensar en que los regidores tengan funciones ejecutivas de acuerdo a la comisión que les corresponda. Entonces podemos tener un ahorro y aprovechar el cargo que ahora tienen. Sí, bueno, ya será para otra ocasión, pero también tienen que tener responsabilidades, porque en el uso financiero de los recursos de los municipios solamente es el presidente municipal y el tesorero los que tienen responsabilidad, y sí, bueno, pues los regidores tendrían que tenerla también. Sí, por supuesto, al momento de aprobar las cuentas ya incurren en una responsabilidad, no ejercen recursos de manera directa, solo el presidente y el tesorero, pero cuando están revisando si hay facturas, si hay notas que no proceden y aún así lo autorizan, se da una especie de complicidad. Licenciado José Luis Orozco, pues para finalizar entonces tus comentarios generales sobre este andamiaje electoral que se construyó, que se parchó por parte de la Corte y que vamos a utilizar en el 2018. Hay cosas aprovechables, me parece que la disminución de regidores es importante, la redistritación que el Congreso ordenó me parece que queda suspendida, no se debe aplicar en el 18 porque la modificación territorial le corresponde al INE y el Congreso del Estado quería asumir esa función. Vamos, se ha extralimitado, tenemos un Congreso que piensa más en intereses personales o grupales que en la sociedad. Y creo que con eso podría cerrar mi participación. Pues muchas gracias, licenciado José Luis Uriostegui Salgado. Punto por punto.